Bien, bueno, tengan un cordial saludo a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto nuevamente estar presente para desarrollar esta próxima clase. Ya, digamos, vamos avanzando mucho en el conocimiento de los sistemas de salud. Hoy vamos a ver un elemento importantísimo con el tema de, de- de los sistemas de salud. Específicamente, vamos a revisar los modelos de atención. Recordar, ¿verdad?, que un sistema de salud habitualmente se organiza con tres grandes elementos, ¿no? Un modelo de organización, que lo veíamos en la clase anterior, que era el tema de las redes. eh, Luego, un modelo de atención, que es precisamente cómo proveemos esos servicios de salud a la población. Y un tercero que tiene que ver con el modelo de financiamiento, que tiene que ver cómo se financian, digamos, los sistemas de salud. Entonces, hoy nos vamos a quedar únicamente con el tema del modelo de atención y vamos a revisar algunos elementos que quizás para algunos sean, digamos, muy confrontativos. Ustedes se habrán dado cuenta que mi intención con esta serie de clases es un poco moverles el piso, un poco despertar esa curiosidad crítica y también a la vez mostrar que existen otras perspectivas más allá de la salud pública convencional y ver que hay otros elementos más como la salud colectiva, la epidemiología crítica y otros elementos más que pueden estar aportando a la ciencia, desde las ciencias sociales y las ciencias de la salud, para comprender, digamos, más ampliamente a qué le llamamos salud. Entonces voy a compartir mi pantalla para que estemos, digamos, en la misma sintonía y podamos iniciar con la presentación. Entonces, hoy vamos a ver el modelo de atención en los sistemas de salud y vamos a hablar del cuidado integral de salud. Bien, vamos a dividir la clase en tres partes. Vamos a hablar sobre el mito de la atención primaria de salud. En segundo lugar, el modelo de cuidado integral en salud. El tercero, sistemas y servicios de salud mental en la comunidad, que yo creo que va a proveer algunos elementos importantes para comprender entonces cómo estas comunidades tienen acceso a servicios de salud, ya sea para salud física, pero también de salud mental. Entonces, vamos a empezar hablando de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de modelo de atención. Bueno, y decíamos que un modelo de atención es básicamente cómo nosotros proveemos, qué herramientas utilizamos, de qué manera brindamos los elementos, qué criterios tomamos para organizar los servicios, qué tipo de acciones se dan, digamos, dónde se generan las atenciones, son, digamos, en el hospital o son en un establecimiento de salud, o dónde se generan, digamos, los servicios de salud, y si estos se generan, digamos, de manera más estrecha a la población, o si la gente tiene que ir a buscar servicios más lejanos. Es decir, es decir que también debemos de pensar en qué criterios se adoptan para el flujo de usuarios a través de los diferentes medios. Y para, digamos, para quienes no están muy sabedores de nuestro modelo de atención, decirles de que en El Salvador, nuestro modelo de atención es un modelo basado en la atención primaria de salud integral con enfoque familiar y comunitario. Esa es la denominación de nuestro modelo de atención. Y precisamente como está basado en la estrategia de APS, la estrategia de atención primaria de salud, hoy vamos a hacer una muy dura crítica a esta estrategia y qué ha pasado, ¿no?, con la APS, que llevamos más ya de 40 años desde que se promovió en Almat. Entonces comenzamos con la pregunta diciendo, bueno, ¿por qué decimos que la atención primaria de salud es un mito? Bueno, hablemos qué es un mito. Según la definición del Diccionario de Lengua Española, el mito es una narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico. Otra definición dice, es una persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración. Y la tercera es una cosa a la que se atribuyen cualidades
o excelencia que no tiene. Entonces, cuando decimos que la APS es un mito es porque de alguna manera, y aquí hacemos mea culpa, los salubristas hemos romantizado mucho el término de atención primaria de salud. Lo hemos llevado hasta el punto de pensar que es la panacea de los servicios de salud. Y bueno, desde la perspectiva filosófica, en filosofía un mito posee una carga semántica que remite a lo ficticio y a una forma de pensamiento típica de una mentalidad mística. Y creo que en ese sentido la APS se ha llenado, ¿no?, de muchos elementos míticos que lamentablemente la han llevado a que se considera una herramienta infaltable dentro de las políticas públicas, pero que le estamos atribuyendo elementos, que le estamos atribuyendo resultados que en la práctica no son reales. Y es por eso que hablamos que la APS es una narración maravillosa, pero que está situada fuera, digámoslo así, de un contexto, de un tiempo histórico. Entonces, pero bueno, hablemos un poco de dónde viene, ¿no? Para quienes no conocen y no vienen del campo de las ciencias de la salud, decirles de que la atención primaria de salud surgió ya como una estrategia propuesta en la Asamblea Mundial de Salud desarrollada en Alma Ata ya en 1978. Ahí ese señor que pueden ver ahí, el Halfdan Mahler, un gran salubrista, que él era el director de la Organización Mundial de la Salud en ese momento, y que él hizo el llamado en esa cumbre, ¿no?, para, digamos, plantear una meta global, ¿no?, en salud. Y era la famosa política de salud para todos en el año 2000. Entonces, claro, todos aquellos los que nos empezamos a formar el siglo pasado, digamos así, venimos de la última década del siglo XX, digamos, la estrategia de salud para todos en el 2000 era digamos, la brújula que ordenaba todas las políticas y que, digamos, al menos en papel, era una estrategia que estaba basada en la justicia social y un nuevo orden económico mundial. Es decir, esta estrategia de alcance para todos y todas eh, era una gran esperanza, ¿no?, en donde finalmente se iban a poder cerrar las grandes brechas, ¿no?, las grandes brechas sanitarias y generar mecanismos de equidad y de justicia para todos y cada uno de los habitantes de la Tierra. Entonces, claro, hay que entender que esto se da en un contexto de plena Guerra Fría, ¿no? Estábamos en el año 70, año 78. Alma-Ata es una ciudad, bueno, ya no se llama Alma-Ata, ahora se llama Almaty, es la capital de Kazajstán, en aquel momento una de las repúblicas de la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y claro, era un tema, digamos, obviamente sanitario, pero también ideológico, ¿no?, en donde la Unión Soviética quería abanderar un proyecto sanitario, ¿no?, digamos, en el tema. Y había, digamos, aquellos esfuerzos de la lucha por la paz y el desarme, ¿no? Después, todo el tema también de veníamos de la crisis de misiles, ¿no?, en Cuba, veníamos de una serie de amenazas, digamos, de una guerra atómica, una guerra nuclear. Entonces había mucha abogacía, ¿no?, por el tema del desarme, la reducción de las armas nucleares y una serie de cosas. Entonces, en este contexto tan polarizado del mundo, eh, se hace esta cumbre y se plantea esta gran estrategia como una esperanza, una esperanza. Es decir, que también cuando uno mira quiénes son los firmantes, que por cierto El Salvador está ahí de firmante de ese acuerdo, El Salvador mandó militares, ¿verdad? Porque acuérdense que estábamos nosotros en un periodo de dictaduras militares, de juntas revolucionarias de gobierno. Entonces se mandaron, digamos, militares representando la delegación salvadoreña, como muchos otros países de América Latina que también estaban en plenas dictaduras o estaban saliendo de sus dictaduras militares. Entonces, digamos que alguien puede decir, bueno, entonces, ¿quiénes se adherieron a ese compromiso, digamos, de Alma Ata? Bueno, podemos decir que
realmente no fueron los grandes salubristas que pudiéramos esperar, ¿no? O los grandes demócratas, ¿no? De personas democráticas o pacifistas, ¿no? Que buscaron ese gran acuerdo. No, no fue así, no fue tan así, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, esta estrategia, esta declaración de Alma-Ata tenía no, 5 componentes fundamentales. En primer lugar, estableció como, digamos, a la salud como una política en donde hablaba de la salud como derecho. Y en segundo lugar, la necesidad de la universalidad. Universalidad. En tercer lugar, la integralidad. En cuarto lugar, la participación social. Y en quinto lugar, la intersectorialidad. Entonces, estos elementos, digamos, configuraban que esta declaración se planteó como lo más avanzado en salud para esa época, en un intento de respuesta a la hegemonía del modelo biomédico centrado en la enfermedad del que hemos hablado muchas veces. ¿Se acuerdan de aquel modelo médico hegemónico que hablamos? Entonces, claro, la declaración de Alma-Ata representó, digamos, un avance importante contrahegemónico en aquel momento. Pero obviamente en el contexto que se da, donde teníamos el mundo fraccionado, ¿no? Y teníamos, eh, digamos, este mundo occidental, teníamos el bloque soviético, socialista soviético, y teníamos todo el bloque de países no alineados. Entonces, ¿qué pasó, digamos, con la atención primaria de salud en esa década de los 80? Bueno, básicamente lo que sucedió fueron varios elementos. Algunos lo han caracterizado de una manera, otros lo han caracterizado de otra manera. Básicamente nosotros lo que hemos revisado y estudiado al respecto es que la APS sufrió transformaciones. Una de ellas, en primer lugar, fue el tema de la traducción, porque el término original es Primary Health Care, que digamos que se puede traducir como atención primaria, digámoslo así, pero se refiere más que todo como a cuidados primarios o a cuidados primordiales, digámoslo así. Pero primario sufrió, digamos, la interpretación en español como básico, ¿no? Entonces se empezó a degenerar el término y en nuestros países que son, digámoslo así, que tenemos un modelo de capitalismo periféricos, básicamente sirvieron como una manera de estructurar paquetes, ¿no? De servicios, donde decíamos, bueno, a esta gente con pobre, ¿no? Rural, entonces le vamos a hacer paquetes de desparasitación de los niños, anticonceptivos para las mujeres, vacunas para los menores de 5 años, ¿no? Y una serie de paquetes de programas verticales, digamos, para mejorar la salud, pero que lamentablemente lo único que generan es que, digamos, generan lo que se conoció después como una atención primaria de salud selectiva, es decir, focalizada en ciertos aspectos, en ciertos grupos poblacionales y no precisamente en aquella intencionalidad de la universalidad que hablaba, ¿no? Otro de los elementos también que pasó con estas traducciones y un poco, digamos, la tergiversación, y a veces también tenemos que entender que detrás de esto había muchos intereses financieros de cómo, digamos, se iba a lograr generar que dentro de la salud hubiera un espacio de acumulación financiero. Entonces, lo que se hizo fue que se convirtió, digámoslo así, se entendió a la atención primaria de salud como precisamente una medicina rudimentaria, ¿no? Aquello que se llamó como una atención primaria primitiva, ¿no? Una APS primitiva, en donde era para los países que tenían sistemas de salud poco desarrollados, que tenían bajas coberturas, que tenían ausencia de establecimientos de salud. Entonces, digamos, bueno, estas APS son, digamos, para que la gente tenga sus propias herramientas con lo que tiene a la mano, ¿no? Pero que pueda proveer servicios
sanitarios a la población que lo necesita. Entonces, toda esa serie de tergiversaciones, eh, digamos, se fueron dando, ¿verdad? Hablamos de esa APS selectiva, ¿no? Que era un tema de precursor de los paquetes para pobres, y es que un año después de que se publicó toda la cumbre de Alma Ata, hubieron reuniones, la reunión que siempre hay todos los años en Velayo, en el 79, donde llegó la Rockefeller Foundation, UNICEF y otras organizaciones, básicamente que retoman el tema de APS y la transforman, digámoslo así, en, digamos, una forma de brindar paquetes limitados de prestaciones de alto impacto con bajo costo para pobres. Ahí salió el famoso programa Gobi, que tenía, que yo les decía, control de crecimiento para los niños, rehidratación oral, lactancia materna, inmunización. Y después se fueron adicionando otros elementos, ¿verdad? Micronutrientes, alfabetización, planificación familiar, que lamentablemente, digamos que toda la estrategia de APS, que era una estrategia para todo el sistema, nunca fue pensada realmente para un nivel local. Bueno, se tomó como un dispositivo para aplicarlo a aquellas poblaciones pobres, ¿no? A aquellos lugares donde realmente no había posibilidades de brindar una mayor calidad de atención. Entonces, lamentablemente, esa situación hizo de que la APS recorriera, digamos, otros rumbos, y que por lo tanto tuviéramos, por ejemplo, que en muchos países quienes implementaban estrategias de este tipo, APS selectivo, eran las ONG. Y podemos ver cómo, por ejemplo, la AID y otros organismos internacionales fueron y trabajaban mucho con el tema de planificación familiar, vacunación, etcétera, etcétera. Entonces, también decíamos que una inadecuada traducción, ¿verdad? Una inadecuada interpretación, donde se tradujo care como atención, ¿verdad? En lugar de cuidados, ¿verdad? Se tradujo como atención, dándole también un carácter asistencial, un carácter, digamos, más biomédico, ¿verdad? Y también el término de primary, ¿verdad? Como primario, en lugar de pensar como primero en orden o grado, ¿verdad? Como una salud que debía tener una prioridad, ¿no? Como primary, como principal, como esencial, se entendió entonces como primitivo, como elemental, como básico, decíamos, ¿verdad? Como poco civilizado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, bueno, ahí surge la APS primitiva que decíamos, en donde, digamos, se deja la atención primaria o esta atención primitiva, como se llama Mario Testa, para los países pobres, los países con poco acceso a tecnología sanitaria, los países que no tenían mayores recursos. Entonces, bueno, les aplicamos programas basados en APS, que eran esas atenciones primitivas. Entonces, ese era el tema. Luego tenemos, digamos, qué lecciones podemos ver de la atención primaria de salud después de 40 años. Bueno, ahí hubo un devenir, digámoslo así, hubieron intentos, ¿no? Cuando la EPS cumplió 30 años, allá por el 2008, se trató de revitalizar, hablaban algunos de ellos. Algunos hablaban de revivir la APS. Y ahí hubieron muchos esfuerzos, sobre todo, digamos, fundamentado en algunas experiencias aisladas que hubieron en Centroamérica, en algunas en el Asia del Pacífico, algunas experiencias en el sur global, que eran experiencias que lamentablemente, digamos, eran experiencias muy particulares, aquí, y hay que mencionar, por ejemplo, en El Salvador, se tuvo una gran experiencia, por ejemplo, en Guarjila, en Chalatenango, con sistemas comunitarios de salud autogestionados por la misma comunidad, ¿no? Y que, digamos, de ahí se fueron extrayendo muchos elementos para sistematizar después qué entendemos por salud comunitaria, qué entendemos por atención primaria de salud. Pero bueno, estos intentos de revitalizar la APS, lo que pasó es que volvieron a poner el término en boga, sobre todo, digámoslo así, cuando vimos que los objetivos de desarrollo del milenio plantearon básicamente mucho menos de lo que planteaba
la meta de salud para todos en 2000. Y claro, llegamos al 2015, vemos que los objetivos del milenio pues no se cumplieron, lanzan los objetivos de desarrollo sostenible, son los que están ahorita en curso, pero siempre tratando de, digamos, de buscar cómo se logra la universalidad, cómo se logran reducir las brechas de inequidad, pero lamentablemente, digamos que esas experiencias valiosas, importantes que hubieron sobre la atención primaria de salud y que fueron trazando esa leyenda, ¿no? Ese mito de la APS, lamentablemente se fueron, digamos, apropiándose también gran capital y fue financiando toda esta atención primaria selectiva o esta atención primitiva y francamente nunca hubo una clara comprensión, al menos, digamos, desde la perspectiva de la salud pública. Creemos que nosotros, que desde el sector del complejo médico sanitario, obviamente sí había intenciones, digamos, de aplicar esa naturaleza del concepto. Pero a nivel de política pública, cada país podemos decir que lo interpretó a su manera. Y también hay que decirlo, una de las mayores confusiones es que el término de atención primaria de salud se confunde con el primer nivel de atención. Y podemos ver como en muchos países al primer nivel de atención le llaman atención primaria. Entonces lo vemos en España, lo vemos en Cuba, lo vemos en Argentina, etcétera, etcétera. En varios países, digamos, al primer nivel de atención le llaman atención primaria de salud, cuando conceptualmente la atención primaria es una estrategia. Y aunque se refieran a la atención primaria de salud como primer nivel de atención, el modelo de atención sigue centrado en la enfermedad. No ha habido una real participación de la comunidad ni de la intersectorialidad, ni se ha formado el personal necesario para desarrollar la estrategia de la APS. Uno le pregunta a los médicos, a las enfermeras, ¿qué entiende usted por APS? ¿Qué entiende usted por atención primaria de salud? Bueno, la mayoría dice que lo interpretan como, digamos, como un primer nivel de atención. Otros lo denominan, eh, digamos, primer nivel de atención, otros lo llaman como precisamente lo estamos definiendo, pero sigue siendo un modelo de atención centrado en la enfermedad. Y finalmente, cuando llegamos a la década de los 2000, 2010, básicamente con toda la estrategia de cobertura universal de salud, que fue un intento, digamos así, de reeditarnos los modelos de aseguramiento, que otro día podemos hablar de modelos de aseguramiento en salud, la cobertura universal de salud captura el espíritu original de la atención primaria de salud, pero para utilizarlo, eh, para, para, digamos, eh, subordinarlo a la lógica no de generar coberturas universales a partir de modelos de financiamiento de seguros. Con eso le llamamos cobertura o modelos de aseguramiento. Entonces, en el 2018, cuando se da los 40 años de Alma Ata y se lanza la declaración de Astana, 40 años después se hace nuevamente en la ciudad de Astana, que anteriormente era Alma Ata, la cumbre nuevamente, se hace una nueva declaración 40 años después, de Kazajstán, en donde lo que se habla es de la subordinación de la atención primaria de salud a la cobertura universal. ¿Qué dice esta declaración? Bueno, lo que dice es que para alcanzar la cobertura universal de salud necesitamos implementar modelos basados en atención primaria. Y es por eso que ahora casi todos los modelos de atención, al menos de manera declaratoria, lo ponen que son modelos basados en atención primaria. Y bueno, nosotros no somos la excepción en El Salvador, pero es al final reducir o utilizar, digamos, todo el tema de atención primaria de salud, con toda la buena pinta que ha tenido en América Latina, para lograr modelos de cobertura que han demostrado, menos en América Latina, que no han funcionado. Vemos los modelos fracasados de cobertura universal que tienen implementados en Colombia, en Perú, en Dominicana, bueno, el mismo México con el Seguro Popular también lo desmontó. Entonces,
podemos ver que, digamos, eso no funcionó, no ha funcionado, pero sigue insistiendo a utilizar a esta cenicienta, ¿no?, de la atención primaria de salud para, digamos, seguir permeando todavía en esa lógica sanitarista clásica que tenemos, o que enseñan la mayoría de escuelas de salud pública, y que para, digamos, ir sumando a los intereses siempre también de estas grandes lobbies internacionales que hay detrás en la entonces, es tema de otra clase, pero solo lo he mencionado rápido. Entonces, después de toda esta tergiversación, después de toda esta manipulación de los términos, después de toda esta, de estos cambios tendenciosos, nos hacemos la pregunta, ¿tiene sentido entonces insistir en la denominación de atención primaria de salud, que encierra conceptos tan confusos? ¿De verdad tenemos que seguir hablando de atención primaria en todos nuestros documentos, en nuestras políticas? ¿O será conveniente utilizar un nuevo concepto en lugar de atención, que nosotros denominamos cuidado, y en lugar de primaria, hablar de integral, y pasar de la atención primaria, ahora nosotros hablando de cuidado integral de salud, que es básicamente cómo se organizan, cómo se organizan los cuidados desde la comunidad hasta los sistemas de salud en los distintos niveles de complejidad. Ese cuidado integral de salud que parte desde redes comunitarias, redes familiares, redes de cuidados maternos, paternos, y que progresivamente se van articulando, se van estableciendo, como lo veíamos en las clases de las redes, ese vínculo entre las redes de salud, de los sistemas de salud con las redes comunitarias, y establecen ese entramado desde donde pensamos generar, digamos, esos nuevos mecanismos de cuidado. Entonces, ¿qué de nuevo, digamos, podemos aportar a partir de esta nueva definición de cuidado integral de salud? Bueno, básicamente combina enfoques conceptuales, estrategias de acción en los diversos espacios de la vida social y momentos del ciclo vital. Es decir, hay enfoques que tiene el derecho a la salud, la determinación social de la salud, el género colonial, la interculturalidad. Y también utiliza espacios que vienen de los espacios territoriales, entendiendo los territorios, como lo veíamos en la clase de redes, con su territorialidad, es decir, con todas las dinámicas comunitarias que suceden en ese espacio geográfico, lo laboral, que tiene que ver con más allá del ingreso, sino también de cuál es mi actividad productiva, a qué me dedico, cuál es mi interacción con la naturaleza, ¿verdad? Cómo transformo mi entorno, un nivel familiar y un nivel individual. Y estrategias, que obviamente el cuidado integral de la salud tiene estrategias que son promocionales, preventivas, curativas y de rehabilitación. Y que va, digamos, en todo ese ciclo de vida que hemos hablado muchas veces, desde el nacimiento, desde el momento de la concepción o antes de la concepción, hasta la muerte. Entonces, un eje central del cuidado es la participación y la acción intersectorial que vincula las políticas de salud al resto de la vida. Ustedes en su experiencia comunitaria podrán darse cuenta cuán importante es entonces que el nivel de organización de la comunidad, porque a mayor nivel de organización de la comunidad es más fácil la participación y por lo tanto es más fácil desarrollar políticas comunitarias de salud. La atención, que hablábamos anteriormente de atención comunitaria, supone una relación vertical y asimétrica entre uno que ofrece y otro que recibe. ¿Ya? El que atiende sabe y el atendido no. Ese modelo jerárquico, ¿no?, que lo tenemos muy establecido dentro del modelo médico hegemónico, donde el médico es el que sabe, está detrás de un escritorio
y el que no sabe es la comunidad. Entonces, eso lamentablemente lo que sucede es que se establece siempre esa jerarquía. Pero cuando hablamos de cuidados integrales, cuando la palabra cuidado habla de una relación horizontal y simétrica, donde todos saben y tienen responsabilidades y deberes. Cuando yo hablo de cuidado integral de la salud, sé que yo puedo jugar un rol de cuidador, pero también puedo jugar un rol de cuidado. Me pueden cuidar a mí, ¿ya? Entonces, eso es importante comprenderlo. Para el personal sanitario es importante saber de que en un momento uno puede estar brindando un servicio, pero al minuto siguiente uno puede ser el receptor de su servicio. Y el cuidado es la gestión y mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud. Implica preservar, conservar, cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. Implica un trabajo en la búsqueda del bienestar colectivo. Entonces, por eso es que hablamos de este cambio, ¿no?, paradigmático. Entonces, que esperamos que esta crítica que estamos haciendo es importante para renovar y formular propuestas para refundar los sistemas de salud y superar sus déficits. ¿Por qué hablamos de refundación de los sistemas de salud y ya no de reformas de salud? Es que la verdad es que todos los sistemas de salud, al menos en América Latina, tienen una serie de reformas sobre la reforma y la reforma de la primera reforma, que básicamente se han ido configurando como un tema de Frankenstein, ¿verdad? Tenemos esos sistemas Frankenstein donde la mano es de una cosa, la cabeza es de otra, el pie es de otra cosa, la mano otra es de otra cosa. Y lamentablemente, pues eso impide realmente transformar los servicios de salud. Por eso es que hablamos de una refundación, pero no solamente una refundación como un cambio, sino también como una apuesta teórico-metodológica que otro día, pues, discutirlo más en profundidad. Y hay que reconocer que hemos sido prisioneros, digamos, de un pensamiento biomédico, vamos, a través de esos lentes del modelo médico hegemónico, de una salud pública funcionalista, pero que es colonial también, ¿no? Estamos todavía con aquellas lógicas de que el conocimiento está en el norte y nosotros proveemos en el sur, solo tenemos los problemas, que nada vale si no queda publicado en una revista en inglés, que no valen nuestras propias revistas, que la ciencia se encuentra en el norte, ¿verdad? Y que nosotros pues no tenemos esa capacidad de generar. Y sobre todo que nuestros sistemas de salud se convierten en lógicas de mercado y para la acumulación del capital. Y que también este tipo de pensamiento tiende a ser muchas veces acrítico, ¿verdad? No lo cuestionamos, no lo pensamos, no repensamos nuestras teorías y nuestras políticas, y también a veces tiende a ser mágico. Nos imaginamos muchas cosas. Y como decía al principio, romantizamos la atención primaria de salud, la vestimos de una manera, la recordamos de una manera, y lamentablemente no es así. No ha sido así, no sigue siendo así, y al contrario, está siendo utilizado de una manera perversa. Entonces, así como en las políticas es necesario superar el mito del desarrollo y del progreso, en salud colectiva es necesario superar no solo los planteamientos neoliberales y privatizadores, sino también los mitos tales como la reforma de los sistemas de salud basados en atención primaria. ¿Por qué decimos que el mito del desarrollismo, llamémoslo así, está muy vinculado con nuestros sistemas de salud, con el tema del progreso? Por eso es que nosotros no hablamos de países en desarrollo, países en vías de desarrollo, porque eso es una falacia, ya lo veíamos un poco cuando veíamos la clase de epidemiología crítica, veíamos precisamente eso, ¿no? El mito de esta transición epidemiológica. No estamos transitando nada, estamos viendo es la expresión de la confluencia de las grandes desigualdades que tenemos en los colectivos. Y hay que entender que entonces el desarrollo no existe si no ha existido, si no lo que ha existido es un saqueo, un aprovechamiento de los recursos del sur global por parte de los países del norte, del centro y del norte global. Entonces, esta categoría, digamos, de norte global y el sur global es precisamente
una categoría que la usamos precisamente para diferenciarnos, ¿no? de utilizar la teoría del desarrollismo. El desarrollo, digamos, no debe ser el fin último, sino que el fin último debe ser humano. Y el ser humano, así, como propósito humanista, debe de irse construyendo a partir de planteamientos armonizados con la madre naturaleza, con la misma sociedad, y no basado en procesos de extractivismo, acumulación y aceleración y despojo propios de estos planteamientos neoliberales. Entonces, claro, ante esto, digamos, debemos de tener una respuesta, es decir, cómo esto lo llevamos al campo de la praxis, ¿no? Cómo esto lo llevamos dentro de una lógica de sistemas y servicios de salud. Entonces, por eso hoy vamos a hablar ya en el último apartado de cómo logramos hacer nosotros la incorporación de un modelo de cuidados integrales de la salud a los servicios y sobre todo los servicios de salud mental. Pero primero hay que entender entonces cómo se gestiona, cómo se hace esa gestión dentro del sector salud. Bueno, básicamente se estructura de manera teórica, aunque sabemos que esto puede estar, digamos, muchas veces entremezclado, pero tenemos por un lado una macrogestión que se encarga de ver la rectoría, que se encarga de ver los planes de salud, el plan de beneficio, financiamiento, la regulación, etcétera, que le podemos decir que una gestión sectorial del sector salud, que está a su cargo el ministro de Salud, ¿verdad? Con su gabinete. Tenemos una mesogestión, que es una gestión intermedia, digamos, que habla de planes estratégicos, de estrategias, de redes de salud, de centros asistenciales, etcétera. Y una microgestión que habla de profesionales, de los servicios, de planes operativos, práctica profesional, controles, estándares, que es un poco la gestión clínica. Entonces, si lo pudiéramos poner en un plano, digámoslo así, de trabajo comunitario, podríamos decir que la maestría tiene un plan de macrogestión, cómo gestiona, digamos, las intervenciones sanitarias al interior de la comunidad. Una mesogestión que es la que podemos hacer, digamos, ya propiamente en esta clase. Yo les digo, miren, vamos a plantear nuestros objetivos de alcanzar estos resultados. Y una microgestión que es la que hace cada uno de ustedes operativamente, digamos, en el territorio. Y así está como está organizado los servicios de salud. Por eso es importante entender que estas estrategias para lo único que sirven es para sistematizar y ordenar procesos de atención de forma adecuada y eficiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si solo tuviéramos hospitales de última complejidad? Tendríamos, por ejemplo, a cirujanos, a neurocirujanos atendiendo, digamos, heridas menores, por ejemplo, en lugar de estar haciendo lo que le corresponde hacer de acuerdo a su nivel de complejidad. La gestión clínica entonces nos permite que se tomen decisiones clínicas que serán de calidad si se generan de manera con eficiencia económica y no solamente con control. A eso nos referimos con que en cada nivel debe de resolverse de manera oportuna el problema de salud. Cuando hablamos de problemas de salud mental, por ejemplo, en la comunidad, ¿dónde debe de ser el lugar más apropiado para resolverlo? Bueno, idealmente tendrían que ser en la comunidad, a través de grupos de autoayuda. Bueno, lo vemos en muchos lugares, por ejemplo, con los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, casas, por ejemplo, de rehabilitación de alcoholismo, de adicciones, etcétera, etcétera. Pero también están los niveles ya propiamente públicos, donde vemos el uso de recursos ya de profesionales y vemos que, por ejemplo, en los equipos, en las unidades más grandes, podemos tener psicólogos, podemos tener médicos que pueden dar atenciones más especializadas. Y si ahí ya no se resolviera, bueno, proceder a un siguiente nivel, que ya podríamos hablar de un hospital que tenga psiquiatría, área de salud mental, donde haya un equipo integral, ¿no? Un trabajo social, psicología, psiquiatría, etcétera.
Y de eso, esto lo que nos permite es que hacemos una gestión clínica óptima donde se logra, digamos, utilizar los recursos humanos, tecnológicos, para el mejor cuidado de los enfermos. Ahora, para hacer esta gestión clínica es necesario investigar y mejorar la eficacia y efectividad de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, analizar y optimizar los procesos de atención a los enfermos y dotarse de la estructura organizativa de control adecuada. Entonces, el objetivo final de esta gestión clínica es ofrecer a los pacientes los mejores resultados posibles en la práctica, que es una efectividad acorde con la información científica disponible que ha demostrado su capacidad para cambiar de forma favorable el curso clínico de la enfermedad, eficacia, con los menores inconvenientes y costes para el paciente, para la sociedad en su conjunto. Los servicios de salud mental deben de abordar las necesidades específicas de la población y ser sensibles al contexto. Es decir, que, digamos, si nosotros dentro de la interacción comunitaria, dentro de este diagnóstico que estamos trabajando, identificamos necesidades específicas de la población, deberíamos identificar si en los servicios de salud mental locales se proveen las herramientas para facilitar la resolución de estos problemas. Y si no, pues habríamos que ver cómo se apoya para hacer lograr llegar al nivel correspondiente. Ahora, ¿cuáles son los principios de la organización de los servicios de salud mental? Bueno, en primer lugar, tienen que ser disponibles. De nada me sirve a mí tener un área de salud mental y la psicóloga o el psicólogo no se encuentra. La accesibilidad, ¿verdad? Que pueda estar razonablemente a una distancia que yo me pueda movilizar. La aceptabilidad, la integración, la sectorización, es decir, que para un establecimiento yo tengo un área definida, debemos decir, para atender a los pacientes, la continuidad de los cuidados, ¿verdad? Es decir, que si yo requiero un seguimiento comunitario a través de un grupo de autoayuda, yo puedo tener la capacidad de referir a ese grupo, la comprehensividad, es decir, que de una manera razonable se proveen los servicios, que esté basado en evidencia, ¿verdad? Y el respeto por los derechos. Son los principios de la Organización de Servicios de Salud Mental. Y aquí lo vemos ya organizado dentro de un esquema de redes que se articula con el contenido anterior que veíamos. Es decir, que dentro de ese territorio, dentro de esa comunidad, tenemos que identificar dentro de la familia, la persona, la comunidad, cuando hay un problema de salud, ¿cómo hago yo para que el paciente logre llegar a su adecuado nivel de complejidad y que pueda recibir esa asistencia? Ahí hay que comprender, digamos, que en general las redes comunitarias, por ejemplo, a través de los equipos comunitarios de salud, a través de las unidades de salud locales, van a tener, digamos, como puerta de entrada la posibilidad de que lleguen los pacientes de manera directa. O a veces en los lugares donde hay promotores de salud o comités de salud comunitarios, pueden servir también como lugares para, digámoslo así, para la temática, para alcanzar, digamos, eh, ese carácter óptimo de, de atención. Es decir, ¿cómo logro yo identificar a partir del promotor de salud, a través de actividades del comité de salud, problemas de salud mental que pueden vincularse a la comunidad? Y ahí podemos ver problemas, digámoslo así, de menor complejidad, como podrían ser niños, por ejemplo, con trastorno oponente desafiante, con trastornos de déficit de atención, con problemas de inadaptación al ciclo de vida, etcétera, etcétera, pasando por personas que encontramos con duelos no resueltos, con problemas de ansiedad, con problemas de depresiones leves, por ejemplo, hasta pacientes que requieren una intervención mayor, ya sea en un centro de referencia, ya sea en un hospital de segundo nivel o ya en una unidad psiquiátrica, ¿verdad? Hospital
de emergencia, ya sean, por ejemplo, pacientes con trastornos bipolares, pacientes con trastornos esquizofrénicos, pacientes con problemas de trastornos de ideación suicida, etcétera, etcétera. Es decir, depresiones mayores, por ejemplo. La gama puede ser muy grande, muy amplia, y es ahí donde también en el primer nivel de atención es importante también establecer medidas de tamizaje. Es decir, cómo yo puedo identificar, por ejemplo, abuso de sustancias en adolescentes para prevenir, digamos, problemas de adicciones o de dependencia a sustancias psicoactivas a temprana edad. O también, por ejemplo, cómo puedo hacer pruebas de tamizaje masivas, por ejemplo, para identificar personas con trastornos depresivos. Entonces, ese tipo de actividades nos puede ayudar mucho para sondear, digamos, qué problemas están presentes en la comunidad. A veces tenemos el serio problema que la misma comunidad ha sufrido un evento traumático colectivo, por ejemplo, que las hayan evacuado por una inundación, por ejemplo, o comunidades que han tenido problemas serios, por ejemplo, de terremoto y se les ha venido abajo todas las viviendas. Entonces, que han pasado duelos colectivos, ¿verdad? Que han habido masacres en la comunidad, que han habido problemas muy, muy serios y delicados. Y eso implica también estrategias colectivas de atención psicológica que se pueden ir pensando e implementando. Pero eso partimos siempre de un diagnóstico, de por dónde le puede ir apretando el zapato a la. Y reforzando un poco cuáles son estas categorías, digamos, de la red de establecimientos de primero, segundo y tercer nivel de atención, decirles que ya el primer nivel ya cambió la denominación dentro del Ministerio de Salud. Anteriormente teníamos la división de unidades de salud básica especializada. Ahora se denomina de acuerdo a la nueva distribución de política del país, en donde tenemos unidades de salud eh, comunitarias, unidades de salud distritales y unidades de salud municipales, ¿verdad? Entonces, la básica se refiere ahora a la comunitaria, unidad de salud comunitaria, la unidad de salud intermedia ahora va a ser la distrital, la correspondiente a un distrito, y la especializada que habitualmente coincide con la cabecera, digamos así, o la sede del municipio, por eso se llama unidad de salud municipal. En cuanto a la clasificación de segundo y tercer nivel, se mantiene. Tenemos hospitales nacionales de categoría 1, que son aquellos que tienen las 4 especialidades básicas. Tienen cirugía, ginecología, eh, medicina interna y pediatría. Tenemos una categoría IE, o 1E, digamos así, que es la que se refiere a un hospital que tiene las 4 especialidades básicas y deberá tener algún otro servicio de complejidad, pero que no logra ser un nivel 2. La podemos tener, por ejemplo, como un hospital, digamos, básico, categoría 1, con las 4 especialidades, pero que de repente tenemos un área de neonato. O, por ejemplo, tenemos el área de cirugía y dentro del área de cirugía tenemos una especialidad de cirugía. Podemos tener ortopedia, por ejemplo. Podemos tener este, urología. Luego tenemos los hospitales nacionales de categoría 2, que son aquellos que ya tienen las 4 especialidades, pero, digamos así, y tienen mayor capacidad de equipamiento. Es decir, ya los vemos con una mayor cantidad de camas hospitalarias, tienen sus equipos diagnósticos son mayor, ¿verdad? No solamente tienen rayos X, sino también tienen ultrasonido, tienen, eh, tienen pueden tener, digamos, un TAC, por ejemplo.
Y tenemos el 12 que puede tener especialidades, ¿verdad? Y subespecialidades, pero que no logra ser categoría 3. Ya el categoría 3 es el hospital de referencia, que tiene las subespecialidades, ya sea de medicina interna, de cirugía, de ginecobstetricia o de pediatría. Y el 13, que es el máximo nivel, ¿verdad? Que se refiere a aquellos que tienen también los especializados de investigación. Básicamente ese es como tenemos la distribución. Obviamente, por ejemplo, el hospital psiquiátrico se denomina que es un hospital de categoría 3 por contar con una especialidad de referencia nacional. Eso para que nos hagamos la idea. Bueno, y aquí un poco la complejidad de la cobertura de los servicios, ¿verdad? Hablábamos de que este primer nivel, ya decíamos que ha cambiado la terminología, ¿verdad? Pero hablábamos de establecimientos que cuentan con una infraestructura física básica, que tienen, que proveen atenciones ambulatorias de promoción, de prevención, de diagnóstico y tratamiento, procedimientos y servicios de baja complejidad, de saneamiento ambiental en servicios comunitarios. Hay farmacia, estadística y documentos médicos. Hay personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar. Y así podemos ver hasta que llegamos a la especializada, donde queríamos hacer referencia que hay, digamos, dentro de la lógica de los servicios, de las especialidades con las que cuenta, que tiene medicina familiar o medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, atención odontológica, psicología, ¿verdad? Para que sepa psicología, fisioterapia y nutrición. Entonces, ahí son elementos también que nos dan una idea de esta red de servicios de salud mental que pueden estar vinculados, ¿verdad? Y digamos que tanto las unidades comunitarias, ¿verdad? Como las municipales están vinculadas dentro de la lógica de las redes. Es decir, que aunque yo no tenga, digámoslo así, en mi distrito una unidad municipal, pero la comunitaria que me atiende, la comunidad, puede referirme ya sea a un nivel distrital o un nivel municipal. Y aquí tenemos una pirámide que nos habla de cómo deben de estar distribuidos estos servicios de salud mental. Hablamos de que aquellos servicios que se van a dar con más frecuencia son los que deben de tener más bajo costo y son los que deben de estar más próximos a la población. Por ejemplo, estrategias de autocuido que son autoaplicados, pues deben de estar dentro de las mismas redes comunitarias de cuidado, ¿verdad? Esas redes de cuidado integral que parten de la misma madre, del mismo padre, de la misma familia, ¿no? La abuela, que proveen esos primeros cuidados de atención comunitaria no formal, que deben de estar ahí y que la frecuencia es alta. El primer elemento ustedes lo saben, de primeros auxilios psicológicos, los puede, los debería de brindar la misma familia. Y luego, en la medida que vamos avanzando, los costos se van incrementando, pero también la frecuencia debería ser. Es decir, que avanzamos en el siguiente escalón, tenemos servicios de salud mental para la atención primaria de salud. Aquí se refiere a servicios de salud mental en el primer nivel de atención. Hablamos de que hay confusión. Luego tenemos servicios comunitarios de salud mental y servicios de psiquiatría en hospitales generales, ya como un segundo nivel, digámoslo así, de complejidad. Y luego tenemos un tercer nivel que hablamos ya de centros de larga instancia, de ingreso hospitalario y de servicios especializados, como pudiera ser nuestro hospital psiquiátrico. Han habido varias iniciativas, digamos, para aperturar servicios de psiquiatría en algunos hospitales generales, pero digamos que todavía no ha logrado cuajar. Pero digamos que básicamente así es como deben de irse estructurando, es decir, los problemas de salud mental comunitaria no se van a resolver con psiquiatría, se van a resolver con esas mismas redes de cuidados comunitarios, con con estrategias de autocuido, que puede ser el primer elemento, digamos, de protección que puede tener cada individuo, pero también a través de redes de comités de salud
que van a estar, digamos, dando servicios como primera intención. Entonces, decíamos, tenemos que ir cambiando estos paradigmas. Ya con esto ya casi vamos finalizando la clase. Tenemos entonces que pasar de la exclusión a la inclusión. Es decir, los programas de salud mental no pueden ir dirigidos, digámoslo así, de manera excluyente. O sea, yo no puedo generar programas específicos para personas específicas, sino que al contrario, tenemos que situar los programas basados en derechos y que busquen la inclusión de los usuarios. Un programa de salud mental exitoso va a ser aquel que pueda incorporar a la mayor cantidad de sectores, porque estamos generando entonces procesos incluyentes. Lo otro es que debemos de dar el salto de lo médico, de que el modelo médico hegemónico, a lo psicosocial. Es decir, nuestro foco debe estar situado en la dimensión social del cuidado, no solamente basado, digámoslo así, en el psicofármaco o en la intervención clínica, sino también desde lo psicosocial, cómo a partir de las condiciones materiales, de la actividad, de las redes comunitarias, cómo nosotros hacemos un abordaje social del cuidado. También tenemos que pasar de las camas en los hospitales a las oportunidades en la vida. Da un foco en la recuperación o el recovery. Es decir, cómo hacemos, digámoslo así, eh, que los hospitales sean lo menos necesario. No hablo de que no se vayan a utilizar, obviamente hay emergencias de salud mental, ¿verdad? Alguien que tiene una ideación suicida, una tentativa suicida, son emergencias en salud mental. O, por ejemplo, un paciente que tiene una agitación importante, una agitación motora, un paciente como un esquizofrénico que está tirando piedras, son emergencias que deben de atenderse, obviamente. Pero el foco no debería ser ese, sino cómo a través de la cotidianidad, de las oportunidades en la comunidad, vamos estableciendo mecanismos para promover la salud mental, una muy buena salud mental. Y tiene que ver con mecanismos eh, digamos, de identificación del bienestar, del autocuidado, de potenciar aquellos factores positivos dentro de la comunidad, clima de organización, de solidaridad. Y también debemos de pasar de tratamientos al corto plazo a cuidados a largo plazo. Es decir, un poco en la rehabilitación, no solamente, digamos, qué pasa con aquella persona que se le trató su intento, su tentativa suicida y que es de vuelta a la comunidad, ¿qué vamos a hacer? O de aquella persona que estuvo ingresada en el hospital por una intoxicación alcohólica y que es regresado a la comunidad, ¿qué vamos a hacer con ellos? Es decir, debe haber un foco en la rehabilitación. Por eso es que se propone mucho el tema de los grupos de autoayuda, de cómo buscar medidas para que sea la misma comunidad el primer núcleo de respuesta a eso. Y de ahí pueden ayudar mucho, desde los grupos religiosos, los grupos que son apolíticos y que tienen, digamos, son grupos de servicio, o también, también pueden haber redes comunitarias de trabajo, ¿verdad? Grupos de mujeres, grupos de jóvenes, que pueden ayudar, digamos, a resolver, ir resolviendo o ser también parte de los elementos de protección o los factores de protección para la prevención de enfermedades de salud mental. Bien, básicamente esto era lo que quería compartirles en la clase. Si hay preguntas y comentarios, con gusto lo vamos respondiendo. No sé si quieren que lo discutamos en este momento y así pues tenemos un momento de intercambio. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta, comentario, opiniones, si lo quieren correlacionar también con su experiencia del sábado, que sería muy interesante. ¿Alguna pregunta, comentario?
quedaron en shock con lo de APS. Adelante, Cristóbal. Saludos, buenas noches a todos. Recientemente estuve hablando con una señora, una mamá de aquí del sector, por su hija con problemas de salud mental. Ha estado internada en el psiquiátrico y dice, el psiquiátrico, esa es una cárcel. No sirve para nada porque lo medican, lo encierran y cuando se calman, entonces lo sueltan. Bueno, dicho poco como ella lo percibe. Entonces se calma, regresa a la casa, pero luego recae y entonces las personas pierden la confianza en ese sistema de salud, entonces ya no lo lleva. Busca un tratamiento privado y bueno, aquí viene más comprar medicamento y es el medicamento y eso lo sostiene. Entonces, pensaba en ese caso, como tantos otros que pueden haber, que no se soluciona el problema por lo que usted mencionaba del seguimiento en el cuidado que debe haber y que debe incluir esos otros factores de la familia y de la comunidad. Entonces pienso que debe ser muy carente este sistema de atención de salud que tenemos o qué otras opciones tiene la gente, por ejemplo. Y de casualidad, ¿sabe usted el diagnóstico de la chica? No. Bueno, estos intentos suicidas que tiene, parece que ha intentado ya varias veces suicidarse. Hay una experiencia traumática atrás que vivió. Y bueno, eso es lo que me compartió, la recurrencia en estos episodios suicidas que tiene. Y eso sin ningún horizonte. Entiendo que es una hija, tendrá, no sé, 22, 23 años. Ok, bueno, sí, es muy interesante porque, bueno, nos ha pasado a todos, es frustrante. Yo tuve, bueno, en mi paso por Rosales, estuve con un paciente que se había envenenado, estaba en cuidados críticos, se había envenenado, pero en el historial aparecía que se había tratado de suicidar 3 veces antes. Había intentado de todo, había tratado de ahorcar la primera vez, se había aventado a un bus la segunda vez, la tercera vez creo que había intentado, no recuerdo si cortarse las venas o algo así. Bueno, y esta cuarta vez pues se envenenó. Yo me preguntaba qué habrá pasado entre intento e intento. ¿Qué redes de apoyo no habrá tenido? ¿Qué seguimiento del sistema habrá faltado? Y bueno, para la triste historia, no logró salir, se murió. Es decir, fue efectiva su tentativa la cuarta vez. Y en personas recurrentes con episodios suicidas, lamentablemente, eh, el sistema no ofrece como una red que pudiera apoyar. Es ahí donde se deben de ir construyendo, digamos, redes comunitarias y que se vinculen, digámoslo así, con apoyo de psicología del primer nivel de atención. Ese tipo de personas necesitan terapia, mucha psicoterapia, aparte del psicofármaco, porque lo más seguro es que están con una depresión mayor, una depresión grave, ¿no? Y que necesitan manejo por especialistas, pero también, digamos, por todo el tema de apoyo de psicoterapia, es decir, terapia de grupo, terapia individual, y con todo eso para que le ayude, digamos, a ir evitando que tenga, digamos, un siguiente episodio, porque puede volver a suceder. Entonces, ¿qué se suele hacer en esos casos? ¿Verdad? En primer lugar, hay que explorar
la familia, cuáles son las redes de la familia. Hay que ver también qué elementos desencadenan esa situación, porque habitualmente hay elementos, digamos, para que ustedes lo sepan, las 3P, el Centro Mariano que está aquí acompañándome en la clase. Hay 3P, ¿verdad? Para que haya digamos, una tentativa suicida, hay elementos precursores o predisponentes, es decir, elementos que estaban ya afectando desde un largo tiempo a la persona, esos factores predisponentes. Hay factores también precipitantes de la crisis, es decir, factores que hubo una gota que rebalsó el vaso, hubo una crisis familiar, hubo un evento que detona el hecho y ahí sucede el evento de la crisis, pero también hay elementos perpetuadores, es decir, son elementos que hacen que la situación persevere en el tiempo. Entonces es muy importante evaluar al paciente con esas 3P. ¿Cuáles han sido los elementos predisponentes o precursores? ¿Cuáles han sido los elementos precipitantes de la crisis? ¿Y cuáles son esos elementos perpetuadores? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar que la persona tenga más elementos protectores. Es decir, ¿cuáles son los elementos protectores? Bueno, las redes sociales son importantes. La iglesia, digamos, redes sociales de la iglesia, la escuela, la familia, pero hablo de redes saludables, no aquellas redes con respeto, digamos, los que creemos en Dios, no aquellas redes religiosas que lo que hacen es oprimir al individuo, ¿no? Y le ponen más rituales y hacen que la gente se sienta con más culpa, ¿no? O más agobiada, no redes que lo liberen, no redes que ayuden a interactuar de mejor manera. Redes familiares también saludables, ¿no? O sea, me voy a reunir con la familia y termino peleando, eso no es una red familiar de apoyo, sino que como yo, digamos, me vinculo a redes saludables. Vemos también con los amigos también qué tipo de amistades, ¿verdad? Si yo voy a tener amigos que en lugar de apoyarme, hacer deporte, divertirnos, distraernos, voy a estar, digamos, consumiendo sustancias o voy a estar, digamos, o me van a estar mal aconsejando, obviamente no son redes de apoyo. O sea que hay que evaluar, digamos, qué tipo de tejido social rodean a la persona. En segundo lugar, debe de mapearse, digamos, dentro del centro de salud. Dentro del centro de salud, es decir, qué tipo de apoyo particular puede recibir ella antes de que suceda el hecho. Si está con algún medicamento y está con un tratamiento privado, bueno, es importante y es necesario que haya también un seguimiento desde el establecimiento de salud, con psicoterapia, con la psicóloga, con, digamos, seguimiento de algún médico que esté al pendiente, ¿verdad? Porque los psicofármacos también interactúan con muchos medicamentos. Hay que ver si no está tomando otros medicamentos adicionales. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de establecer esos mecanismos de comunicación y de red. Entonces, para que tengamos una idea. Entonces, básicamente, así es como abordaríamos ese problema en la comunidad. No son problemas fáciles y ponen a prueba mucho el nivel de organización de la comunidad. Si la comunidad tiene un bajo nivel organizativo, la respuesta posiblemente es individual, ¿verdad? Pero si hay un alto nivel organizativo, pueden haber respuestas colectivas. Bien, Mario Roberto, adelante. Perdón que eh, se me desconectó y estoy con el del celular. No, yo creo que también, doctor, si no me equivoco, pues también hay que trabajar mucho con lo que están alrededor, vecinos, como usted mismo decía, amigos, la misma comunidad, porque a veces los procesos de exclusión se dan mucho por la ignorancia al problema, ¿verdad? Porque por desconocimiento, digamos, no por ignorancia. Y entonces yo creo que también el tema de la psicoeducación, por lo menos desde la parte de salud mental, si la llamamos, es muy importante porque hay que comprender, hay que hacer entender a las personas que muchas veces esas crisis no son propiamente para los demás, ¿verdad? Sino que son generadas a través de alguna forma, pero no específicamente por cierta persona. Y yo creo que al comprender eso también se van fomentando las redes. Y la otra es
también yo creo que se nos olvida ese aspecto de la salud mental de la persona que tiene a estas personas que muchas veces desarrollan las crisis y los vecinos, ¿verdad? Porque estar escuchando golpes, tirar piedras, gritos también y no dormir también es un impacto emocional dentro de la... Y es de comprender el nivel de estrés que podrían tener. Yo creo que abonando lo que usted decía, más eso, sí tenemos un trabajo bastante amplio dentro de las comunidades, el tema de salud mental. Sí, yo recuerdo un caso muy interesante que tuve en un establecimiento llevando atenciones directas. Era una chica que tenía en situación de calle. Ella tenía un trastorno de personalidad limítrofe, ¿verdad? Y también de comportamiento antisocial. No había estado en problemas legales, la ley, ¿verdad? Pero, digamos, su personalidad limítrofe le hacía, digamos, estallar en los conflictos. Y resulta que su madre también tenía el mismo trastorno de personalidad limítrofe. Eso es los famosos borderline. Entonces, ¿qué sucedía? Que en las discusiones con la madre era precisamente lo que la hacía ella estallar y ambas se amenazaban. La madre terminaba llamando a la policía y ella terminaba huyendo de la casa. O sea, era una situación grave, ya llevaba ella 2 años de estar viviendo en la calle, poniéndose, bueno, ustedes saben, terrible, ve un adolescente, 16 años, consumió sustancia, bueno, todo lo que puede pasar, ¿no? Y lamentablemente, pues, ella finalmente, después de 2 años, hubo una intervención ahí de trabajo social y volvió con su madre, pero la madre ya estaba en tratamiento y ella también acordó tener tratamiento con otro terapeuta, en este caso, estuve atendiendo un tiempo, y vemos esos tipos de cuadros donde digamos, el detonante o, como les decía yo, el factor precipitante está dentro de las mismas dinámicas familiares. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de ir identificando las dinámicas familiares como elemento estresor en muchos trastornos mentales, pero también tiene mucho que ver la misma comunidad, digamos así, la lógica comunitaria. Es decir, si estamos en una comunidad ultracatólica o religiosa o evangélica, donde los problemas de salud mental los vinculan con el hecho del pecado, del diablo, del no sé qué, ¿verdad? De la maldición, que no sé qué. Entonces, lamentablemente, el ventilar ese tipo de problemas hace de que haya mucho estigma, mucha discriminación, y concuerdo con lo que dice Mario Roberto, el tema de la psicoeducación es muy importante y establecer, digamos, talleres para la enseñanza y aprendizaje de qué entendemos por estos trastornos, educar, psicoeducar, es muy importante y fundamental. Cristóbal, tú quieres abonar también al debate. Adelante. Sí, sobre el caso que he comentado y la red de ayuda, lo que la mamá me dice es que yo soy la cuarta persona que sabe de la situación de la hija en una situación de 2 años. Entonces, que no lo comparte con los demás de la familia porque ya tuvo una primera experiencia de alguien que le contó y esta le contó a otra que la hija de fulana estaba loca. Entonces, que tuvieran cuidado y ese tipo de cosas. Entonces, qué difícil. Y en el momento, ella me dice en el ámbito, digamos, religioso, ¿no? En la confianza religiosa que me dice, y bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, y ella no quiere, la hija no quiere que se entere nadie. Entonces, por ejemplo, me dice, si yo le digo a ella que le dije a usted, se va a enojar y demás. Entonces, difícil esa red que es necesaria ahí, pero cómo gestarla. Entonces, y en estos, los factores precipitantes y demás ayudan mucho, creo. El caso de ella es una violación, la va superando, pero al lechor recientemente lo dejaron libre. Y esto que lo dejaron libre ha sido una recaída enorme para ella, ¿verdad? Eso. Bueno, sí, miren, este tema, todo el tema de la violencia sexual, la violencia doméstica, intrafamiliar, etcétera, son temas muy difíciles, son temas tabú en muchas comunidades.
Nosotros lo que hemos tratado, bueno, digamos, en los servicios de salud, establecer grupos de autoayuda, por ejemplo, de mujeres violentadas, que tratan, digamos, de alguna manera de a través de la experiencia y testimonios de otras mujeres, buscar autoayudarse, ¿verdad? O al menos acompañarles para que no sepan que no son las únicas, ¿verdad? Pero es muy difícil, digamos, cuando precisamente hay mucho estigma, cuando hay mucha discriminación, precisamente por la falta de comprensión de este tipo de problemas, pero sin duda concuerdo con lo que dice Cristóbal, definitivamente el papel de la red puede hacer una diferencia, digamos, pero hace falta pasar, digamos, por mucha lógica de psicoeducación. Alma, ¿usted quiere hablar? Adelante. Buenas noches, doctor. De igual forma quiero saludar ahí a quien nos acompañaba también. Hola, qué gusto verla. Mi Tiene comentario es, relación. sí, yo sé que, doctor, cuando uno da clase, pero ellos siempre quieren participar, así que hay que saludarlos. Mm, Mi comentario es primero con lo de atención primaria en salud. No sé si usted se ha dado cuenta también que desde este año el Ministerio de Educación, años atrás nosotros teníamos lo que era el bachillerato técnico vocacional en salud y desde este año por orden de la Asamblea Legislativa y por parte del Ministerio de Educación se cambió a ser bachillerato técnico vocacional en atención primaria en salud. Y siempre desde la perspectiva de que nosotros lo vemos como el primer nivel de atención. Me llamó mucho la atención la peculiaridad que usted hacía mención de llamarlo también como, de verlo como cuidados integrales de la salud, que nunca lo había mencionado y hoy aprendí eso y fue bastante significativo. Le agradezco de antemano. También mencionarle que en nuestra visita comunitaria nosotros preguntábamos a la comunidad que si habían escuchado de un psicólogo o habían ido alguna vez a una atención psicológica y ellos decían que no. Pues por ejemplo, las casas que yo visité, las familias que yo, donde fui, ellos me dijeron que no. Preguntaba a algunos si ellos hacían énfasis que si ah, conocían a alguien que había recibido lo que era violencia intrafamiliar y me decían, pegarles a las mujeres, sí, hay bastantes que sí se está viviendo. Entonces, si se ve que existe una necesidad, que dentro de la comunidad también no hay esa red de apoyo, no se conoce hasta el momento. Entonces, es bien importante nuestra intervención y que nosotros podamos hacer algo también por la población. Bien, perfecto. Entonces, este, miren, es un elemento a retomar para su diagnóstico comunitario. Es decir, eh, a través digamos, del sondeo este que han hecho, de la identificación, es importante señalar si hay redes de apoyo, qué tipo de redes de apoyo existen. Eh, y digamos, también ustedes ya van identificando problemas que son de índole de salud mental, son problemas sociales, son problemas familiares, problemas de violencia, que están vinculados ahí y que definitivamente no son fáciles de abordar, son fáciles de abordar, pero sería muy interesante que después algunas de sus tesis se vayan enfocando, digamos así, en estrategias de atención para determinados problemas que se identifiquen, porque creo yo que eso le daría mucha respuesta, digamos, a algunos problemas que muchas veces no salen a la luz. Hemos conocido comunidades, por ejemplo, que son muy organizadas, pero cuando uno llama a la convocatoria de líderes, solo llegan hombres. Y uno se da cuenta que la mujer está, digamos, subyugada, hay un nivel de machismo bastante fuerte y ahí fácilmente uno encuentra problemas de violencia intrafamiliar. En caso contrario, digamos, uno ve que llegan un montón de mujeres a participar y llega un solo hombre y al hombre ponen de presidente. Eso suele pasar también por el tema del machismo, pero suelen haber también problemas de abandono de hogares, familias desintegradas y otra serie de problemas más que pueden estar
presente. Importante entonces esas observaciones que ustedes vayan haciendo para que vayan identificando, y quizás un breve comentario sobre el tema del bachillerato vocacional. Decirles de que, bueno, en general los organismos internacionales están promoviendo para que hayan procesos de formación específicamente con el título de atención primaria de salud. De hecho, yo creo que van a lanzar otra universidad va a lanzar la maestría en atención primaria de salud, se va a desarrollar el técnico en atención primaria de salud, etcétera. Es decir, estas reediciones que van dentro de esta lógica que hablamos que prácticamente está agotada, que debemos de ir pensando en nuevas lógicas comunitarias, sobre todo enfocadas en los cuidados integrales. No sé si alguien más quisiera opinar al respecto. Bueno, entonces entiendo que básicamente hemos agotado los comentarios. Decirles que en la próxima clase, en la clase del jueves, vamos a estar viendo los detalles para terminar de armar su diagnóstico comunitario. Vamos a dejar que la actividad del sábado sea, digamos, para que ustedes puedan evacuar si hay dudas metodológicas para la elaboración de su diagnóstico, y decirles que de la actividad 1, para quienes no se han fijado, prolongamos el tiempo, creo que dimos 2 semanas más, si no mal recuerdo, para que entren en la actividad 1, pero sí la actividad 2 ya la pueden ir haciendo, que yo creo que vence este viernes, si no me equivoco. Entonces, para que lo revisen bien, es de ver un video y contestar un par de preguntas con base a la clase de introducción a la epidemiología y generalidades de la epidemiología crítica, para que lo puedan hacer. Así que nos estaremos viendo el próximo jueves, y bueno, cualquier cosa también nos pueden escribir ahí en WhatsApp o en la plataforma. Y sin más, pues desearles buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.